Hola, ¿cómo estás? Por acá Felipe de Cerebro Studios. Llevo más de 10 años produciendo música en Ableton Live. Una de las últimas canciones que lancé junto a Paul Arcane logró ser publicada por la radio de Above and Beyond Group Therapy. Y hice este canal de YouTube para enseñarte producción musical, mezcla y mastering de la forma en que a mí me hubiese gustado haber aprendido cuando partí. Y en este video voy a hablarte acerca de cómo yo utilizo los retornos en mis producciones. Los canales de retorno son una herramienta fundamental a la hora de llevar tus canciones al siguiente nivel. Así que sin más, comencemos. Antes que nada quiero mostrarte cómo suena esta canción con retornos y sin retornos. Es bastante notoria la diferencia. Y quédate al final porque te voy a mostrar cada uno de los retornos y qué contienen. Así que, ¿qué aprenderemos en este video? Vamos a ver qué es un retorno, para qué se usan y también vamos a ver ejemplos. Así que, ¿qué son los retornos? Básicamente son pistas auxiliares que tienen efectos. Pueden ser delays, reverbs, compresores, flangers, etc. O también grupos de efectos. ¿Qué podemos mandar a estos retornos? Podemos mandar pistas individuales, grupos y bases. Y por lo general el retorno envía información a la pista master. Entonces en el fondo es mandar un audio de una pista o un grupo a un efecto y lo que resulte de ese efecto se retorna al canal de master. La gracia de esto es que podemos utilizar varias pistas o varios grupos que están independientes a un mismo retorno, a un mismo efecto. Esa es la gracia. Y en este sentido yo he encontrado que los retornos pueden ser utilizados de dos formas distintas. Pueden ser utilizadas para un uso creativo o también para un uso en el contexto de mezcla. En el uso creativo, el retorno va a tener un volumen perceptible. Al contrario, cuando utilizamos los retornos en el contexto de mezcla, el retorno va a tener un volumen mucho más sutil. Y en el uso creativo, por lo general utilizamos el retorno en ciertas partes específicas. Al contrario, en el uso de la mezcla, utilizamos en gran parte de la canción. Ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, en el uso creativo enviamos shots de audio a un delay o un reverb. También hacemos el efecto de watch it out que vamos a ver en este video y también modulaciones perceptibles que sean como flanger, phaser, chorus. Al contrario, en el uso en mezcla vamos a utilizar por ejemplo un reverb de baterías que es el drums ram que vamos a ver en este video, un realzador de transientes, compresión paralela, drum crusher, ambiente para voces, melodías y acompañamientos y efectos de modulación más bien sutiles. Es importante mencionarte que en ambos casos tenemos que tener en cuenta posibles choques de frecuencias con la pista madre. Y este efecto vamos a poder percibirlo como un sonido medio como phaser. Es como un phaser que vamos a estar escuchando. Esto tenlo presente para más adelante. Entonces, vamos a ver primero cómo crear un nuevo retorno. Bueno, los retornos son estas pistas que están acá abajo. ¿Cómo agregamos un nuevo retorno? Con clic derecho, insertar canal de retorno o también con Control Alt T. Y al hacerlo vas a ver que cada pista y cada grupo va a aparecer un cuadradito acá. Ese cuadradito indica la cantidad de información de audio que vamos a enviar a este retorno. Entonces vemos acá que tenemos 7 cuadraditos porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y fíjate que acá es A, B, C, D, E, F, G. O sea, va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. O sea, este es el primer retorno, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Para poder identificarte acá abajo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el primer retorno, que es un drums ram, que es un reverb que simula que la batería fue tocada en una habitación, en un estudio de grabación. Y este es un preset que ustedes pueden encontrar en Ableton Live. Buscan acá drums ram y van a encontrarlo acá. Importante que por lo general cuando utilizamos estos efectos queremos que estén en un 100% de dry wet. Y fíjate que este es un efecto de mezcla porque el canal B
yo tengo activado que el grupo de baterías está constantemente enviando menos 15 decibeles. Entonces escuchemos este retorno. Fíjate cómo queda sin el retorno. Es demasiado sutil. Y esa es la gracia de estos efectos que son con un fin de mezcla, que son muy sutiles. Y bueno, la información de audio está siendo enviada desde el grupo de baterías, ¿no es cierto? Y esto significa que cada una de estas pistas de audio van a enviar su información al grupo y el grupo va a aplicar este compresor, va a aplicar este compresor de tipo sidechain, que si no ha visto mi video de sidechain lo dejo por acá arriba. Y la salida de este efecto va a pasar por el mixer, que es esta perilla de volumen de acá, y luego va a enviarse la información a este retorno. O sea, va a ser post mixer. Y eso quiere decir este post de acá. Este post significa que cuando subimos el volumen, vamos a enviar más información al retorno, porque es post fader. Imagínate que tomamos un cable acá, a la salida de este grupo, y lo mandamos a el retorno. Eso es post fader. Y esto en la práctica significa que vamos a estar conservando la proporción que enviamos al retorno. Cuando usamos post fader, vamos a estar manteniendo la proporción. Es decir, si nosotros bajamos el volumen a la batería, imagínate que dices, sí, en verdad quiero que bajarle el volumen a la batería menos 3 decibeles, entonces vas a mandar menos información de audio al retorno. Esa es la gracia de usar post fader, que vas a mantener la proporción. En cambio, si utilizas pre-fader, ¿qué vas a decirle? Vas a decirle que no considere este parámetro de acá, sino que lo tome justo después de la salida de los efectos. Justo después del Kickstart 2 va a tomar el cable. Va a tomar el cable de acá y va a mandarse al Drums Room. Por tanto, cuando subas o bajes el volumen, la cantidad que envíes al retorno no va a ser afectada. Y esto es más útil cuando tienes efectos de tipo, por ejemplo, un compresor que depende de la cantidad de volumen que tú le mandas. Por ejemplo, acá estoy utilizando este Drum Scratcher, que también es un efecto de mezcla, y básicamente distorsiona mucho la batería. Entonces escuchemos cómo queda este efecto. Entonces, en este ejemplo en que importa la cantidad que enviamos al compresor que va a comprimir a la batería, es más conveniente utilizar un pre-fader, porque así, si es que nosotros bajamos el volumen o subimos el volumen del grupo o de la pista, no vamos a estar alterando el carácter dinámico del compresor, porque recordemos que los compresores son efectos dinámicos, o sea, van a reaccionar de forma distinta a cuánta información le enviamos. Y en particular, este compresor, si es que nosotros le mandamos mucha información, podemos incluso clipear la señal. Entonces, como no queremos alterar este comportamiento del compresor, utilizamos pre-fader. Y si es que queremos subir o bajar el volumen, entonces vamos a tener que bajar o subir el volumen de la salida de este retorno. Pero el comportamiento del compresor va a mantenerse igual. Entonces ya vimos cómo crear un nuevo retorno. También vimos la diferencia entre pre y post fader. Y ahora quiero que te preguntes si es que vas a mandar la información de audio desde el grupo o la pista individual. Porque acá, como vemos, estoy mandando todo el grupo de baterías a los retornos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que tú dices, no, en verdad quiero que el hi-hat tenga un comportamiento distinto o incluso que alguna pista no tenga un retorno? Entonces, en esos casos, nosotros mandamos la información de audio de esta pista individual en vez de el grupo de baterías. Y, por ejemplo, este clap, veamos que tiene un retorno activado en la pista 6, que es este Echo Boy, que es un plugin de Soundtoys. Y a este retorno le estamos mandando información solamente en ciertos instantes. Entonces escuchemos esta pista en solo. Fíjate que solamente en ese instante de tiempo le estamos mandando información al retorno.
Y el retorno es bastante perceptible. Escuchemos cómo queda en contexto. Entonces, en este caso estamos hablando de un retorno con un fin creativo, porque estamos mandando solamente en cierto instante de tiempo y se escucha bastante el retorno. Ahora quiero que vean este efecto que se llama Watch It Out, y a este estamos mandando la información desde el grupo. Fíjate que acá, antes del drop, estamos mandando mucha información a este retorno, que es el primero. Y este efecto vas a poder descargarlo desde mi página web, cerebrostudio.cl/watchitout. Y lo que hace básicamente este efecto es simular el efecto del mixer cuando uno está mezclando, haciendo DJ. Es como utilizar ese reverb más un delay. Escuchemos cómo queda en contexto. Entonces fíjate que acá que estamos usando un filtro, estamos utilizando un saturador, un delay y un reverb. Y está automatizado el dry wet del delay y del reverb y también la frecuencia de corte a esta perilla. Entonces acá este retorno, fíjate que también tiene una automatización. Entonces no tan solo estamos mandando información al retorno de forma automatizada, sino que también el mismo retorno está comportándose dinámicamente con este parámetro de acá. Y por eso es bueno que lo descarguen, porque tiene estos mappings que ya están bien tuneados. Suenan bien cuando utilizamos esta perilla. Que de hecho solamente podemos dejar una. Entonces fíjate que este efecto también es un efecto creativo, porque en contexto suena bastante fuerte. Y ahora, ¿por qué cortamos ahí el envío de información? Porque fíjate que acá este delay y reverb van a dejar como una cola del sonido, y al cortar la información de acá va a hacer como que la cola del sonido va a atenuarse acá. Entonces en el fondo es como agregar estos efectos naturalmente con el uso de tus pistas de audio. Es como hacer ese efecto, pero en este caso con la batería, que vendría siendo esto de acá. Y bueno, también nosotros podríamos querer mandar otra información, no tan solo de la batería, sino que también, por ejemplo, de la melodía. Podríamos, de hecho, copiar esta automatización de este retorno y pegarla en el grupo de melodías. Entonces acá presionamos el retorno y pegamos la automatización. Entonces acá la melodía también vamos a enviarla al retorno. Y de hecho también podemos hacer que la armonía o el soporte melódico también enviemos información. Entonces contexto quedaría así. Entonces fíjate que esa es la gracia de los retornos, que podemos enviar información de distintas pistas, de distintos grupos, a un mismo retorno. Y que este retorno actúe de igual forma al conjunto que nosotros enviamos. Entonces acá ya vimos la automatización de los envíos. Pueden descargar este efecto en la página web. Bueno, de hecho en la vista de Mixer podemos ver más claramente los envíos que hay a los retornos que están acá a la derecha. Entonces vemos acá que en la vista D tenemos esta trompeta y esta vocal que está mandando esa información a esta pista D.
Entonces fíjate que en este caso, este phaser y delay está dejándole una cola un poco más suave a la salida del instrumento. También para las voces, escuchemos cómo queda con y sin este retorno. Y sin el retorno. Se corta muy súbitamente y es porque este es un sample más largo y yo lo corté ahí porque queda bien para la canción. Entonces, en este caso, preferí utilizar este retorno en común, tanto para la trompeta como para las voces, para darle este release un poco más suave. Y bueno, un phaser y un flanger para darle un poco de sabor al sonido. Y bueno, también mencionarte que cada retorno tiene su configuración de volumen específica. O sea, por ejemplo, acá este realzador de transientes lo tengo configurado con menos 3 decibeles, el drum crusher con menos 6,7 y el Echo Boy, que es este delay para los claps, con menos 8,4. O sea, en el fondo, cada retorno va a tener su nivel de volumen que va a enviarse al canal de master. O en otras palabras, lo que enviamos a este retorno, por ejemplo, a este realzador de transientes, va a ser procesado y va a pasar por este fader de volumen. Entonces, este fader de volumen va a decir cuánto de este retorno enviamos al canal de master. Y también mencionarte que no tan solo puedes mandar la información de retorno al master, sino que también a otras pistas. Yo en particular no lo he utilizado de otra forma, siempre lo mando al canal de master, pero te invito a experimentar otras posibilidades. Y bueno, si llegaste hasta acá, quiero mostrarte este último retorno, que es un poco más avanzado, y lo aprendí de Luca Petrolesi en sus cursos de My Mix Lab, que son bastante buenos, se los recomiendo. Este es un realzador de transientes y en particular para las baterías. Y acá estamos utilizando como base el plugin Spiff de OX Sound, que es un realzador de transientes, también un clipping y ecualización. Entonces, escuchemos cómo suena este retorno. Son tan solo las transientes, porque de hecho acá estamos utilizando el modo delta. Estamos solamente aislando lo que este plugin agrega al sonido, porque el sonido procesado más el sonido original vendría siendo este. Y lo que agrega este plugin es el delta. Y bueno, tenemos este clipper que básicamente corta los peaks que genera este delta y se genera este sonido bastante como brilloso, bastante como crispy. Este sonido es el que se le agrega a la batería. Entonces escuchemos cómo queda con y sin este efecto. Las transientes se sienten mucho más. Y de hecho, estoy utilizándolo de forma distinta en el breakdown. Estoy mandándole menos información a este retorno, que a todo esto está en post fader, porque siento que realzar las transientes demasiado en ese breakdown hace que se pierda el foco del breakdown. Acá el foco es mostrar los elementos melódicos para llegar al drop. Y al drop realzamos las transientes. Entonces escuchemos cómo queda nuevamente esta canción con todos los retornos y sin los retornos. Así que eso sería por este video. Si te gustó, dale manita arriba, suscríbete al canal, dale a la campanita y te invito a seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter o X
y ahí en Twitter estoy publicando ideas que he aprendido y todos los tweets que tengan como más likes o más reposts voy a hacer videos sobre ellos. Así que te invito a checar mi Twitter. Así que eso, nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao.